para, para resaltar el valor de los trabajos que se realizan en los proyectos de fin de curso de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas y asimismo para promover que esos estudiantes mejoren sus habilidades de presentación y comunicación tanto oral como escrita. Entonces, este evento académico va a presentar este año en total 12 asignaturas, trabajos finales de 12 asignaturas, entre las que están análisis numérico, autómatas y lenguajes formales, ingeniería de software 1, ingeniería de software 2, inteligencia artificial 1, inteligencia artificial 2, microcontroladores, modelado estructural, optimización convexa, redes de computadores 2, simulación digital y sistemas digitales. En total vamos a presentar 123 trabajos finales en las diferentes sesiones que tendremos a cabo durante la semana. Bueno, como es habitual en estos, en nuestro evento, siempre damos inicio con una conferencia magistral. Y este año hemos invitado al doctor Esteban Hernández, que se desempeña como analista de datos y consultor en ese tema en Amazon Web Services, y queremos que él nos presente hoy, pues en un espacio corto, pero esperamos que sea muy productivo, una visión de lo que se hace en el tema de análisis de datos basados en cloud, específicamente en Amazon Web Services. Entonces, saludos especialmente a los profesores que están conectados vía Zoom y a los estudiantes que están conectados, la mayoría vía Facebook Live, que estamos transmitiendo esta conferencia magistral. Entonces, sin más preámbulo, le doy bienvenida al doctor Esteban Hernández. Le agradezco su presencia y su colaboración y pues le damos la palabra para su presentación. Buenos días, Esteban. Buenos días, profesor Gabriel. Pues antes que nada, es un placer para mí poder compartir con la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la UIS, de donde fui parte algún tiempo y que, pues digamos, nuestros vínculos nos mantienen conectados aún. Voy a intentar conectar mi pantalla. Me indican si ya la pueden ver. Sí, ya se ve, Esteban. Bueno, ok, entonces me presento, mi nombre es Esteban Hernández, yo formo parte del equipo de servicios profesionales de Amazon Web Service en el área de consultoría en Data. Actualmente me desempeño como consultor senior en Analytics, Machine Learning y High Performance Computing. Y lo que les quiero traer el día de hoy es la visión de Amazon o de AWS más específicamente sobre cómo es que se organizan las arquitecturas de datos modernas, es decir, todas esas arquitecturas que hoy en día convergen para tener una visión moderna de la analítica. Que el fin del propósito de esta charla es poder ver que es algo más, no solamente técnico, sino es algo que confluye tres grandes elementos. Por un lado, un elemento técnico, por otro lado, un elemento estratégico y sobre todo un elemento humano, es decir, cómo transformar esos datos en verdaderos insights, en verdaderos elementos que le permitan tomar decisiones o que le den una visión estratégica o que le den un elemento estratégico sobre otras industrias. Hoy en día la agilidad es más importante que nunca y creo que en época post-pandémica lo hemos aprendido. Por ejemplo, dos de nuestros clientes, Bayer y Moderna, uno fabricante de equipos de respiración que se adaptan a las necesidades, especialmente a neonatos y también personas con dificultad grave respiratoria, y uno de los laboratorios que produce una de las vacunas en un tiempo realmente corto para lo que se conoce como un proceso normal de generación de una vacuna. Hoy que entendemos que la agilidad es más importante que nunca, especialmente con desafíos que tienen que ver con desafíos globales. Cuando es así, tenemos que ir transformándonos a una velocidad de pronto más rápida de lo normal. ¿Qué podemos o qué desearían o qué hemos aprendido de nuestros clientes? Es que nuestros clientes desean extraer más de los datos. Es decir, no solamente decir yo tengo muchos datos, no solamente decir yo tengo muchos datasets, no solamente decir yo tengo muchos sistemas que procesan datos, sino que en general es una visión
en la cual podemos ver las diferentes aristas. Es decir, una visión en las cuales se está creciendo exponencialmente en datos, en fuentes de datos, en sistemas productores de datos, en esquemas donde hay nuevas fuentes de datos. Antes eran sistemas relacionales, luego vinieron los sistemas no relacionales. Hoy en día están los sistemas real time. Hubo su momento de que todas las fuentes eran de streaming basados en esquemas como Twitter o lo que venían por redes sociales o profesionales. Pero hoy en día el tema del IoT, blockchain y cientos de controladores y sensores que las compañías colocan en diferentes puntos para diferentes propósitos dan una nueva visión. Es decir, las fuentes están creciendo de una manera rápida, pero también de una manera muy diversa, ¿cierto? Es decir, la manera como yo puedo almacenar mis datos es muy diversa. Antes creíamos que los datos tenían que estar muy estructurados o altamente estructurados. Hoy en día los datos de esas diferentes fuentes tienen una naturaleza increíblemente diversa. Hay datos estructurados, no estructurados, semiestructurados e incluso dentro de esas grandes categorías existen muchas otras subcategorías. Y luego vienen esos datos usados por una gran cantidad de gente, de personas, de usuarios que tienen visiones muy diferentes. Es muy diferente la visión de los datos que tiene un gerente que toma decisiones estratégicas sobre una compañía a una persona que lo que intenta explicar es una pregunta que se hizo y que desea explicar los datos allí. Y muy diferente una persona que lo que intenta ver es el proceso de los datos, la calidad de los datos, qué tanta confiabilidad le dan los datos. Entonces, lo que podemos ver es que esa diversidad de datos también viene acompañada por una diversidad de visiones sobre los datos. Y al final, esos datos se vuelven fuente no solamente para personas, sino para sistemas que los analizan o cientos de aplicaciones que los analizan de una manera muy distinta. Y en una visión de datos, lo que desearíamos es que todos estos deseos, todas esas necesidades que están teniendo los clientes y que seguramente en los diversos sectores en que ustedes se pueden estar desempeñando, incluyendo el sector educativo, también está ocurriendo esto. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día con estos clientes? Que se están moviendo de un esquema que ha sido histórico, que ha sido tradicional, que ha sido exitoso para algunos, no tan exitoso para otros, hacia un esquema moderno centrado en datos. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos cientos de aplicaciones que soportan el quehacer de una industria, por ejemplo, un ERP, un CRM o cualquier otra aplicación de análisis o de recolección o de administración o del quehacer propio de una vertical de una industria y se almacena en un tipo de almacén de datos y, por ejemplo, da un tipo de solución. Luego, puede ser para la misma industria que vienen esquemas modernos. Esto se me está moviendo. Vienen esquemas modernos donde dicen, no, necesitamos recolectar o necesitamos integrar todo el tema móvil, todo el tema social, todo el tema web, y esto inmediatamente es también integrado en otro almacén de datos y nos da otro tipo de solución. Es decir, que tenemos data, pero la tenemos aislada y la tenemos no integrada en una visión unificada. Regularmente son modelos o son esquemas independientes y la integración ya a nivel estratégico empieza a ser un poco complicado y muchas veces es un proceso manual de expertos que toman los datos procesados de uno y de otro lado e intentan dar una visión unificada. Pero a nivel, digamos, actual, lo que está pasando y lo que está ocurriendo es que se quiere consolidar todos esos procesos aislados de datos en un esquema centralizado. Y es común hoy escuchar el tema de Data Lake o lago de datos, que lo que indica es una sola fuente de verdad, un solo punto, un solo repositorio donde toda la data llegue, esté almacenada de cualquier tipo, por ejemplo, elementos de log, elementos que vienen de Data Warehouse, elementos que vienen de esquemas de Big Data Processing,
¿cierto? Producto de procesamientos que ocurren al interior de la compañía, data que viene de fuentes relacionales, data que viene de fuentes no relacionales e incluso data que viene de esquemas de Machine Learning y que puede utilizarse en esquemas de Machine Learning. Entonces, ¿cuál es la visión? Tener un esquema centralizado donde puede ser alimentado por muchas fuentes y a la vez puede ser utilizado por muchos otros servicios o visiones o verticales de negocio, pero teniendo una misma fuente de verdad. Ahora, esta visión de tener un esquema centralizado, un esquema único y un esquema integrado, pues tiene varios desafíos, ¿cierto? Primero es que si va a ser esa fuente integrada, uno normalmente dice, bueno, y el tema centralizado sí va a funcionar. Y entonces hay un elemento allí que es supremamente importante, es hacer que esos data lakes sean escalables, ¿sí? Que si crece la data, que si crece las fuentes de los datos, que si crecen las aplicaciones que la usan, que si crece la cantidad de servicios que yo ofrezco, el performance y todo lo demás relacionado que tiene que ver con cantidad de almacenamiento, con tiempo medio de latencia, con estructura interna de los datos, puede escalar a ese mismo ritmo. Lo segundo es que ese data lake pueda servir para esquemas de datos de servicios específicos. Es decir, que no solamente esté pensado para un servicio, por ejemplo, que si yo tengo mi data lake, solamente funciona para hacer un esquema de data warehouse y después sacar un dashboard de inteligencia analítica allí, sino que si a la vez yo quisiera utilizar esos datos para de allí entrenar un modelo de Machine Learning, lo pueda hacer fácilmente o esté disponible para hacerlo. Otro esquema que uno quisiera es que si lo utilizo en muchos servicios no tenga que hacer copy and paste, es decir, copio de un lado y voy y lo pego en el otro servicio. Y en cada servicio que lo voy a necesitar lo tengo que trasladar, sino que ese esquema centralizado me permita generar esas operaciones sin necesidad de hacer movimiento de datos, porque el movimiento de datos tiene costo a nivel computacional, a nivel operacional, sobre el esquema de seguridad y además de eso, pues a nivel económico también. Y dos elementos allí supremamente importantes que son de la línea estratégica, que es un gobierno unificado. Cuando yo tengo silos de datos, es posible que los datos que son más estratégicos de la compañía tengan un nivel de seguridad más alto, tengan un esquema de gobernanza bien definido, pero algún otro esquema de datos, digamos, no que tenga que llegar a ese nivel o a ese perfil, seguramente es de una seguridad más relajada, de un esquema de gobierno de datos menos estricto. Y la idea es que yo tenga un único modelo de gobierno de datos y que ese modelo o ese modelo unificado de gobierno pueda ser aplicado siempre sobre los datos que me están entrando. Y al final es poder ver que lo que yo desarrolle allí sea en términos de performance, pero también en términos de costo efectivo. ¿Por qué? Porque si yo crezco una solución tan grande que el mantener esa solución me cuesta mucho más, ¿cierto? Que tal vez utilizar una solución de un tercero o tal vez crear una nueva solución, pues seguramente yo lo voy a desechar en el tiempo y va a ser una solución que no voy a estar utilizando. Pero el ideal siempre es que esa solución sea costo efectiva. Entonces, ¿cómo nosotros vemos esas arquitecturas modernas de datos o qué servicios ofrecemos a través de AWS para poder integrar ese esquema? Y ya vemos todas las operaciones que hacemos ahí. Entonces, nuestro repositorio central de datos es Amazon S3, que es un esquema, el más longevo en el mercado de almacenamiento de objetos en la nube. Amazon S3, hace poco estábamos de cumpleaños, y sobre ese esquema, lo que se llama un Query Engine, un Analytic Query Engine. Yo tengo un esquema que está basado en objetos, realmente no me interesa la naturaleza de los datos, ¿cierto? Solamente que hay unos formatos que son abiertos y unos que son cerrados, pero sobre eso yo poder hacer querying, es decir, no solamente que yo pueda almacenar los datos, sino que fácilmente los pueda explorar. Que dado que mucha de la industria está basada en SQL, yo tengo un motor de SQL o un query engine al cual yo le pueda aplicar directamente a esos datos. Disculpen. Que yo le pueda aplicar directamente a esos datos y que pueda tener un insight rápidamente. Es decir, yo tengo una serie de archivos CSV
los coloco en un bucket, que así se llaman los esquemas de distribución de datos en Amazon S3, y luego yo puedo hacerle un query sobre un CSV o sobre otro formato que sea abierto. Nosotros soportamos múltiples formatos. En S3 se puede colocar realmente lo que sea, pero ya para hacer query, pues están los formatos abiertos, como son CSV, TXT, pero también hay unos optimizados para almacenamiento y también para querying, como es Parquet, Avro, ¿cierto? Y CRCL. Luego, sobre esto tenemos un esquema de gobierno que se llama Lake Formation. ¿Qué es el esquema de Lake Formation? Otra vez. ¿Qué es el esquema de Lake Formation? Este de acá. Es un esquema que me permite tener un gobierno unificado, donde yo determino quién, de qué manera y sobre qué elemento granular va a poder tener acceso. Como allí el almacenamiento, digamos, queda en un esquema raw, bruto, está el archivo propiamente, yo puedo crear lo que se llama un catálogo sobre ese catálogo que está basado en unos servicios llamados AWS Glue, donde se maneja la metadata, es decir, allí yo puedo crear el esquema como de una tabla, de una base de datos, pero el engine está basado en S3. Ahí no están los datos, está la metadata, los datos están en S3 en un formato específico donde yo le puedo hacer query y encima de eso yo coloco un esquema de gobierno. Ese esquema de gobierno me permite ver quién, sobre qué nivel, sobre una base de datos, sobre una tabla, sobre un campo de la tabla, incluso pensado en un esquema ya darle como una estructura a algo que no tiene inicialmente estructura. Y desde esa metadata yo controlo quién, cómo y hasta qué nivel puede acceder. Solo lectura, lectoescritura. Bueno, todos esos niveles se manejan a través de Lake Formation y es una herramienta que está, digamos, integrada y está totalmente automatizada dentro del esquema de Data Lake. Y luego que ya tengo yo mis datos unificados, gobernados, catalogados y administrados, pues yo decido qué es lo siguiente o cuál es mi necesidad. O dependiendo de la necesidad de mi negocio, yo elijo qué es lo que deseo hacer. Necesito pensar en un esquema de data warehouse de gran desempeño donde voy a crear mi modelo estrella, mi modelo copo de nieve y allí voy a sacar mis insights. Entonces nosotros tenemos Amazon Redshift, una solución escalable que hoy en día vamos a ver poco más adelante todo lo que ofrece. Lo que necesito es más dedicarme al tema de Machine Learning. Entonces tenemos Amazon SageMaker, que es un conjunto de soluciones que sirve para entrenar modelos, para hacer Data Exploratory Analysis, para hacer timing también, para hacer performance de modelos, para desplegar un modelo, para dejarlo operativo, para crear endpoints que luego van a ser consultados directamente a través de una API o a través de un servicio o a través de un notebook. Lo que yo necesito es crear más un esquema basado en datos de alguna manera con una estructura o relacional o no relacional. Tenemos dos esquemas de base de datos, Amazon Aurora y Amazon DynamoDB, porque necesito operacional, es decir, necesito un esquema operacional sobre esos datos. Entonces ahí tenemos dos productos. Lo que necesito es gran procesamiento de datos porque tengo esquemas de ETL muy complejos que procesan petabytes de datos por día. Entonces tenemos un producto que se llama Amazon EMR, que es Elastic MapReduce, donde está todo el stack de MapReduce o asociado basado en productos de Apache, que nosotros lo integramos, lo colocamos juntos, le damos gobernanza, le damos performance, ¿cierto? Entonces allí pueden tener Zeppelin, pueden tener Spark, pueden tener Hill, bueno, tiene más o menos 25 productos que van siendo integrados dentro de esta solución. Por último, quiero crear un esquema basado en índices, es decir, búsquedas rápidas catalogadas. Hoy en día nosotros tenemos el servicio que se llama Elasticsearch, que ahora se ha cambiado y se llama OpenSearch porque se pegó a la industria volviéndose un producto de interfaz abierta, integrable con muchos de los otros productos que son de búsquedas e indexación automática. Entonces, de esta manera es nuestro esquema o lo que nosotros mostramos o lo que nosotros proveemos también, dependiendo del tipo de problema que tenga cada cliente. Entonces, ¿qué buscamos? Por un lado, tenemos el elemento
digamos, de servicio operacional técnico, y por el otro lado es que nuestra visión de datos no es solamente un elemento técnico, sino que son los 4 pilares de, primero, mejorar la experiencia de usuario. Aquí tenemos a 3 clientes, Twilio, OneFootball y Zappos, ¿cierto? Que son clientes que han logrado beneficiarse en su experiencia de usuario. Es decir, por ejemplo, para el caso, primero, ¿qué es lo que nosotros esperamos al mejorar la experiencia de usuario? ¿Cierto? Es que esa arquitectura moderna, esa arquitectura que nosotros ofrecemos, permita que los servicios puedan ser rápidamente adoptados, que sean integrados fácilmente y que tengan flexibilidad en la manera en que se aborda esto al cliente. Es decir, no tenemos una sola cara. No podemos decir, esta es la solución única que funciona para todos los clientes. No, dentro de esa solución hay muchas maneras de construir arquitecturas y siempre lo que buscamos es que sea la arquitectura correcta para el cliente, para la necesidad del cliente. No utilizar una herramienta que lo soluciona todo, sino un conjunto de soluciones que se pueden adaptar de acuerdo a la necesidad del cliente. También, por supuesto, es acelerar todo este proceso de innovación. Por ejemplo, en G estamos innovando en el tema de transición a nuevas tecnologías verdes, con cómo pueden aprovecharse estas granjas eólicas en la producción de energía. También tenemos clientes como New Relic, un gran productor de tecnología para monitoreo y optimización en tiempo real de grandes infraestructuras. No solamente esto, también en el sector de los automóviles. Es decir, cómo la tecnología hace que estos nuevos desarrollos sean óptimos para esas necesidades del cliente. Y por supuesto, los segundos otros pilares es la optimización del costo. Si yo crezco, si yo optimizo, si yo utilizo más tecnología, el tema de costo eficiente debe ser el adecuado. No me sirve tener la mejor infraestructura si me vale muchísimo más que tal vez una infraestructura de menores capacidades, pero a unos costos razonables. Entonces, por ejemplo, ser capaces de manejar 150 petabytes más o menos a un costo de $5 por terabyte escaneado. Es decir, a esas métricas llegamos donde el cliente dice, ok, está bien, ¿cierto? Por ejemplo, hay clientes que han logrado bajar más o menos $2 millones por almacenamiento. ¿Por qué? Porque en el esquema de almacenamiento se hace un análisis acerca de si los datos son datos altamente activos, son datos medianamente accesibles o son datos que pueden ser históricos y en diferentes niveles de historia, y se puede colocar el dato en el esquema de almacenamiento más adecuado. También, cómo se puede escalar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, es que esas arquitecturas modernas puedan ser capaces de procesar 70 billones de registros por día, ¿sí? Y colocarlo sobre una arquitectura adecuada. En este caso, estamos mostrando a través de Redshift, mucho más rápido a un costo eficiente, disminuyendo la cantidad de infraestructura requerida, pero también incrementando el performance. Es toda la visión que nosotros tenemos, escalar a un costo adecuado para permitir que la experiencia de usuario y la innovación estén siempre al alcance de nuestros clientes. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de los data lakes. Ya dijimos, está basado en el almacenamiento de S3 y en el gobierno de Lake Formation. Amazon S3 es en este momento el almacén de objetos o el almacenamiento de datos en la nube más popular, más usado por nuestros clientes por algunos aspectos, como por ejemplo el tema de durabilidad, 99.99999 de durabilidad. Capacidad de escalar, podemos escalar desde megas hasta petabytes de información. La facilidad de uso en el tema de tiering, es decir, yo tengo datos en un estado más activo hasta un estado menos activo, es decir, datos, diríamos, calientes hasta datos muy fríos, donde datos calientes son los que más rápidamente y más continuamente se usan, y los más fríos son los que muy infrecuentemente o con muy poca frecuencia se pueden utilizar. Muchas maneras de obtener
Tenemos a través de nuestra CLA, de nuestra APA, de nuestros servicios terceros, a través de la interfaz web que tenemos, a través de una API Gateway que se pueda integrar a ellos, ¿cierto? Capacidades para tomar datos y colocarlos en un esquema más histórico, ¿cierto? También están ahí integrados. Un esquema de compliance donde cumplimos la mayoría de certificaciones, bueno, las certificaciones que solicitan en los niveles de datos, tanto de seguridad bancaria como de seguridad financiera, como de seguridad estatal, porque tenemos esquemas de S3 especialmente para gobiernos, ¿cierto? Y sobre eso, el esquema de seguridad. Nosotros pensamos que la seguridad es un negocio, es un asunto del cliente y nuestro. Para nosotros la seguridad es el job cero, el trabajo cero. Siempre la analizamos antes de integrarla, pero luego viene la capa del usuario donde también le proveemos a él, por ejemplo, esquemas donde automáticamente el bucket tiene encripción, de tal manera que la información que queda allí queda cifrada. Nosotros tenemos sistemas de generación de llaves automáticas que usted elige el tamaño, el tipo de algoritmo y luego lo integra dentro del S3 y puede crear políticas sobre ese almacenamiento donde los datos que son almacenados allí solamente por unos roles específicos pueden ser descargados o incluso que si no se tiene la llave apropiada a los datos no se puedan descargar, ¿cierto? Y sobre eso pues un conjunto de portafolio analítico que no solamente está basado en SageMaker para construir, sino en muchos otros productos que nosotros ya hemos construido como Amazon Alexa, como Poly, tenemos como Translate y bueno, cientos de otros productos que ya trabajan como servicios sobre S3. Y tenemos el control a nivel de objeto. Podemos colocar controles sobre el bucket, sobre los folders del bucket, incluso sobre los objetos de ese bucket. Si en cualquier momento tienen alguna pregunta, por favor, me la dejan saber. Aquí algunos de nuestros clientes que corren Data Lake con nosotros. Tenemos en los sectores que ustedes pueden ver de diferentes juegos, el tema de viajes, el tema de alquileres, el tema de media, el tema de MOX, el tema de telcos, el tema de proveedores de tecnología, el tema de proveedores de tecnología especializada, el tema social también, proveedores en el tema también de seguridad y retails y también del sector financiero, etcétera. Tenemos muchísimos clientes que utilizan Data Lakes nuestros. Por ejemplo, uno de nuestros clientes tenía una necesidad, era hacer mucha recolección de datos de una manera inteligente, que se alineara de una manera eficiente a través de un proveedor que es global, ¿cierto? Entonces, él a través de nuestra tecnología creó lo que se llama el Common Data Hub, basado en nuestros Data Lake, para recolectar y analizar toda la información de soporte de su granja de energía eólica. Él, por ejemplo, ¿cuáles fueron los resultados, el outcome de este cliente? Coleccionar 95 teras de datos a través de 351 proyectos, poder tener esquemas de predicción automática de consumo de energía, de uso de energía y de requerimientos de producción de energía y, por supuesto, maximizar la producción en sus granjas eólicas. Y ahí, en la parte de abajo, ¿qué productos utilizó? Amazon Kinesis para streaming, Amazon Redshift para Data Warehouse, Glue para todo el tema de ingesta, Athena para query, almacenamiento de S3 para todo el tema de Machine Learning, Amazon SageMaker. Ahora, ya no nos vamos a centrar en el tema central, que eran los datos y lo que sobre ellos están, sino sobre los servicios de propósito específico sobre data que tenemos. Entonces, ahí vamos a ver los diferentes servicios que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Query interactivo, Amazon Athena. Tenemos procesamiento del estilo Big Data. Cuando digo Big Data, significa que usted para crear necesita procesamiento distribuido, necesita esquemas modernos para poder hacer este procesamiento, es decir, que no se pueden hacer
a través de un relational database, que no se pueden hacer a través de scripting, de un ETL básico en Glue, como ya lo probemos, sino que requiere una infraestructura para los que tal vez no tengan mucha experiencia en el tema de Big Data. Uno en Big Data tiene muchos productos y servicios, por ejemplo, tiene Query Engines, tiene motores, mapeos relacionales, tiene motores de inferencia, tiene generadores de álgebra, tiene motores de notebooks, ¿cierto? No solamente de Jupyter, sino de Zeppelin, cuando los integran con otros. Tengo que generar algoritmos que ya vayan nativamente distribuidos y que yo pueda lanzar un job gigante que se demora, digamos, 4 horas, pero que puede procesar 2 teras de información. En este tipo de servicios utilizamos EMR. Luego, para todo el tema analítico de búsquedas y logs, donde yo puedo crear trending, donde yo puedo mirar fechas específicas, donde yo puedo mirar esas series de tiempo y analizar qué pasó para buscar causas raíces. Ahí está OpenSearch para el tema de Real-Time Analytics. Es decir, los datos no siempre vienen en un esquema de batch, donde yo digo, tráigame la última hora, tráigame el último día, tráigame el último mes, sino que en el momento que se produce el dato, que se produce el evento, sea consumido, sea llevado al data lake y se necesite también unas soluciones que en real time produzcan resultados. Entonces tenemos la suite de Kinesis, varios productos allí, y tenemos también el servicio manejado de Amazon para disculpen un segundo. De Amazon para Kafka. Y por supuesto tenemos el tema de Data Warehouse en Amazon Redshift. ¿Cuál es nuestra visión? El mejor performance posible en la escala adecuada para el caso de uso requerido a un costo que sea el mejor que podemos dar a nuestros clientes. Ahora vamos a escribir un poco estos servicios que están allí. Athena es un esquema servlets. Cuando nos referimos a servlet es que usted no tiene que crear una instancia, decir qué servicios va a colocar, qué sistema operativo va a colocar, etc. Simplemente se usa como tal y se cobra o el costo asociado allí es por la infraestructura o por la cantidad de datos que él utiliza. Entonces, Amazon Athena es un servicio servlets, ¿cierto? Sin ningún tipo de manejo de infraestructura y se paga solamente por los queries o más bien por la data escaneada que usted tiene. Utiliza estándar open, es decir, soporta ANSI SQL. ¿Y sobre qué lo soporta? Sobre esquemas de portkey, esquemas de CSV, JSON, Auro y algunos otros estándares que están en la industria. Si es un estándar abierto, Athena lo puede integrar. Si es un esquema cerrado que requiere un formato muy específico, que requiere un lector muy específico, pues es diferente y se necesita hacer otro tipo de procesos. Y la idea es tener unos query interactivos muy rápidos, ¿cierto? Y sin necesidad de manejo de clúster, de crear instancias de base de datos, de crear más nodos de procesamiento de base de datos. Y la idea es ser efectivo en el costo. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros clientes sobre la data lo que más utilizan es el tema de SQL y les ofrecemos el tema de SQL sobre cualquiera de esos formatos que se tienen. Por ejemplo, uno de nuestros clientes es FINRA. Quería una solución costo efectiva para manejar petabytes de datos con un buen nivel de desempeño y seguridad sobre cargas de trabajo que ellos lanzaban que eran muy pesadas. Entonces, la solución o la arquitectura propuesta e implementada utiliza Amazon Athena, ¿cierto? Que incluye todas las capacidades del Metastore de Hive. Hive, ustedes saben que es un proyecto de Apache. Nosotros, a través de nuestro catálogo, lo soportamos, ¿cierto? Y allí él cataloga los datos. ¿Qué ventajas tiene? La escalada es automática. Es decir, si yo hago un query sobre 100 megas, sobre 100 gigas o sobre 10 petas, realmente pues no tengo que tener una
un cuidado de qué infraestructura está usando, más bien de cómo hago el query para que sea efectivo, ¿cierto? Internamente, pues, se provee encripción basado en llaves, como ya les dije, nuestro servicio de KMS, que se llama Key Management System, y ofrece más o menos 17 segundos en tiempo de respuesta por cada request, ¿sí? Y, por ejemplo, al manejar 150 petabytes, poder escanear 1 terabyte de información le cuesta aproximadamente $5. Y ahí los dos grandes productos son Amazon China y Amazon S3 por el almacenamiento. Si hasta ahí tienen alguna pregunta, nuevamente les digo, por favor me la hacen saber. Enseguida tenemos EMR. EMR es Elastic MapReduce. Realmente es un producto que integra otros productos. Ahí tenemos Spark, tenemos Hadoop, tenemos Hive, tenemos Presto también, es decir, no solamente productos Apache, tenemos HBase, ¿cierto? Tenemos Zeppelin, tenemos Huge y en el datasheet que es público, aparece en todo el listado de compatibilidades por cada versiones que tenemos. ¿Qué tenemos? Este ya no es un producto serverless, este ya es un producto que se provisiona automáticamente y que dadas las necesidades, pues se elige qué configuración se necesita. Normalmente si vas a utilizar EMR necesitas al menos 3 nodos, un nodo maestro y 2 nodos de procesamiento, que es, digamos, lo mínimo, lo más pequeño, aunque si ya vas a un tipo de carga como EMR, seguramente vas a necesitar más desempeño. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos optimización sobre la plataforma y los tipos de instancias. ¿Por qué? Cuando es una plataforma como EMR o como otras que utilizan infraestructura, entonces hay nodos recomendados dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo la cantidad de memoria, dependiendo lo pesado que sea el job que vayas a utilizar, y hay unos con más o menos recursos. De tal manera que podemos optimizar, por ejemplo, Apache Spark Tree, que fue la última distribución que salió, con un costo en términos de costo-eficiencia, 1%, 1.7% de mejor desempeño en cuanto a velocidad, con un 40% de reducción de costo. ¿Eso qué significa? Que es una solución que está tuneada, optimizada para correr, porque tú puedes tomar cualquiera de estos productos, ir, crear la infraestructura, a configurarlo a mano, ¿cierto? Pero luego cuando vas a correr una carga de trabajo suficientemente pesada para este tipo de productos, pues te vas a dar cuenta que tienes que tunear demasiados elementos y muchas veces eso significa uso de infraestructura y eso significa costo. Esta solución escala automáticamente, es decir, que se puede utilizar tanto un esquema de clúster fijo como un esquema de clúster por demanda, donde yo tengo una base y puedo crecer dependiendo de unas métricas, tanto para hacer un crecimiento como para hacer un decrecimiento, ¿cierto? Y por lo tanto, pues el costo es muy predecible. No voy a decir, yo lanzo un clúster de EMR y no sé cuánto me va a costar, sino que yo puedo tener costeo, que el pricing aquí se da por segundo y se factura cada minuto. Entonces, usted puede tener un elemento muy acertable hacia el futuro para poder saber cuánto va a ser su costo si es que lo va a comparar con usted mismo hacer un tipo de instalación basado en instancias EC2. Entonces, pues aquí están. Hay un elemento aquí muy importante. Es, primero, que por su integración y su alto tuning que tiene, pues logra un desempeño mejor que utilizarlo digamos, por cuenta propia. Otro interesante es que hay un buen desempeño y una reducción de costo si se utiliza una plataforma basada en procesadores Graviton. Graviton son los procesadores que nosotros proveemos basados en ARM, ¿cierto? Y que están disponibles dentro de nuestras instancias, porque todo el mundo dice, yo utilizo solamente Intel, otros Intel y AMD, pero si lo comparas con nuestros procesadores de Graviton, pues vas a tener un desempeño mucho mejor, ¿cierto? Y además de eso, es mejor performance y más bajo costo utilizando este tipo de procesadores. Aquí hay un caso específico que utiliza EMR. Nielsen, nuestra solución, utiliza S3 para almacenamiento y EMR para construir su esquema analítico de queries. Y lo que ellos hacen es, yo no quiero construir un data warehouse, yo quiero a través de EMR
construir todo el esquema analítico. ¿Y qué hago? Tomo datos de S3, los proceso y en lugar de llevarlos a un esquema analítico de Data Warehouse, lo que hago es volverlos a almacenar en S3 y dejarlos listos para consulta, ¿cierto? Eso significa que estoy necesitando mucho procesamiento y el procesamiento no va a estar tanto en la inteligencia del SQL, sino en la inteligencia de cómo yo cree mis grafos de procesamiento. Y luego pues puedo tener sobre S3 el SQL propio. Entonces, en este caso, ellos lograron reducir sus costos que inicialmente tenían aproximadamente en $1 millón por año y los datos quedan automáticamente disponibles una vez yo los vuelva a dejar en S3. Bueno, aquí hay otro, creo que vamos a avanzar. Está el tema de OpenSearch. OpenSearch es completamente manejado, es decir, ustedes saben que crear un clúster basado en Elastic no era tan, digamos, straightforward, sino que requería algún tipo de conocimiento, pero aquí está completamente manejado. Yo decido cuándo crearlo, de qué manera y los elementos que tengo que conectar y además algunas variables y se crea fácilmente accesible con todas las interfaces que tenemos nosotros, que ya lo había nombrado antes, y por supuesto es costo efectivo en el tema de uso. Un elemento aquí es que ahora la suite que basaba en Elasticsearch cambió tanto el licenciamiento como el modo de proveerlo. Ahora se llama OpenSearch, es 100% open source. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos proveyendo una tecnología que ahora es open source, que si, al utilizar nuestros servicios está completamente manejada y el costo de la infraestructura que utiliza, no el software, ¿correcto? Tiene un grado empresarial, es decir, que tiene seguridad y es mantenida y al darse a la comunidad todo el proceso de crecimiento y velocidad de nuevas versiones pues va a ser superior, pero a la vez tienen soporte de AWS en el tema de nuevas versiones, parches y todo el esquema de seguridad. Y está muy dado a community driven, es decir, toda la contribución de la comunidad ayuda a que el producto crezca a mejor velocidad y con mejores cualidades dependiendo del feedback de la comunidad. Por ejemplo, uno de nuestros clientes que es Pinterest, ¿cierto? Nuestro cliente en la solución se movió a un esquema manejado de Amazon OpenSearch, ¿cierto? Y toda su capacidad operacional disminuyó, no en sentido de la necesidad de lo que hace, sino en el costo operacional que tenían, tanto a nivel de esfuerzo como a nivel de costo. Y entonces él fue más o menos, su costo se redujo en 30% y se incrementó la productividad dado que ahora utilizan plataformas open source. Listo, el siguiente producto, yo creo que me quedan dos y ya con esto termino para una sesión de preguntas y respuestas. Se llama el servicio manejado de Kafka. Como ustedes saben, Kafka es un producto que está open source, que es muy utilizado cuando se tiene que ver con esquemas de streaming. Lo utilizan clientes como Netflix, lo utilizan clientes como mismo Facebook, ¿cierto? Es producto open source 100%, pero llegar a un nivel de optimización y de manejo requiere un equipo bastante grande porque hay muchos elementos de tuning, de distribución, de la plataforma adecuada que tiene allí. Entonces, lo que hacemos nosotros es crear un servicio manejado, es decir, todo el provisionamiento, todo el crecimiento, todo el monitoreo es a través de un servicio, ¿cierto? Sobre un producto que es conocido en la industria sin cambiarle nada. Entonces, es completamente compatible con los que utilicen Kafka, es completamente manejado, ¿cierto? Permite todo el procesamiento elástico. ¿Eso qué significa? Que lo que estás corriendo en Apache Flink, que los que están corriendo en otro producto de streaming, ¿cierto? De streaming processor, ya sea escrito en SQL directo, en Java, en Scala, es totalmente compatible. Y además de eso, está disponible en esquemas de lo que nosotros llamamos aquí multi zona de disponibilidad. Nosotros tenemos una infraestructura global que está dividida en regiones. Cada región tiene múltiples zonas y cuando creas un producto y le quieres dar mucha disponibilidad, entonces hace que ese producto esté en más de una zona, ¿sí? De tal manera que si se llega a presentar algún problema de comunicación o algún problema en algunas de las zonas, fácilmente puedo pasar a otra. Este producto es capaz de escalar a multizona. Bueno, y es altamente seguro, incluye los elementos de seguridad, aislamiento e encripción
en dos momentos. Cuando se dice in transit, mientras la información está fluyendo, at rest, que es cuando la información es almacenada, ¿cierto? Él tiene un esquema de almacenamiento o retención que ahí se puede cifrar y un esquema donde se hace el consumo de los streams de datos, donde también se puede brindar seguridad en esos dos puntos. Bueno, New Relic es un referente en la industria para todo el tema de monitoreo, de control de infraestructura en la nube, ¿cierto? Hoy en día utiliza el tema de MSK para crear la arquitectura que ellos llaman la arquitectura celular de almacenamiento, de monitoreo, ¿cierto? Y toda su infraestructura está basada bueno, no toda, sino esta infraestructura de monitoreo está basada en MSK. Bueno, y está el otro producto que es Amazon Kinesis, que lo que permite es recolectar, procesar, analizar data de cualquier tipo, incluyendo streaming de video en real time. Y aquí hay como 3 subproductos, uno que se llama Data Analytics, que lo que permite hacer es análisis de esos streams de datos con una arquitectura servlet, ya sea en una escritura en Apache Flink o en Apache o en SQL propio. También tenemos Data Stream, es para capturar, procesar y almacenar stream de datos, para hacer procesamiento sobre el stream de datos. Y por último está Firehose, que es leer y llevarlo a un Data Store y decidir de manera inteligente cómo almacenar todo el streaming de datos. Ahí también tenemos un cliente y por último está el tema de Amazon Redshift y Amazon SageMaker. Aquí no me voy a detener más, es que podemos analizar todos los datos a un muy buen desempeño y con un costo bajo en el tema de Data Warehouse. Entonces, ¿qué hace uno normalmente con Data Warehouse? Hace la recolección de los datos, luego crea un esquema para Data Warehouse. Aquí lo interesante es que yo tengo esquemas que se llaman Spectrum, donde yo puedo utilizar mis tablas propias de Redshift o utilizar data que está en S3, ¿cierto? O que ha sido previamente generada en China, ¿sí? Yo puedo tomar un Data Lake Export, es decir, puedo tomar fuentes de datos de Data Lake y crear consultas federadas donde involucro mis datos o los datos que están en el Data Lake o en mis tablas, también Data Sharing, es decir, colocar un esquema de datos que puede ser consumido para un tercero y lo último que hemos integrado que se llama Amazon Redshift ML, es decir, lo que en SageMaker yo creaba y entrenaba un modelo, ahora yo puedo utilizarlo directamente en esta base de datos. Esta base de datos en Redshift o este almacén de datos para Data Warehouse tiene crecimiento por demanda, tiene nodos especializados en almacenamiento y nodos optimizados para procesamiento. Entonces tenemos RA3, nodos especializados para almacenamiento que tienen gran cantidad de almacenamiento y puedo crecer en nodos optimizados que se llaman Acqua, que utiliza especialmente el esquema de procesamiento para procesar mucha data. Tenemos vistas materializadas, tenemos tuning automático de las consultas, ¿cierto? Podemos crear clúster que están en más de una zona de disponibilidad. Tenemos también todo el tema de manejo automático de costos, es decir, yo creo métricas para los costos y cuando esté superando esto me lo dice. Todo el tema de seguridad y el Workload Manager, que es el que me dice cómo hacer el provisionamiento, el crecimiento y en qué momento se debe comportar, cómo se están comportando mis consultas, si debo crecer o no mi performance. Todo esto se da a través de esta plataforma y tenemos pues muchas telcos aquí y también proveedores de tecnología como Warner Bros. Y también como Docomo. Aquí vemos la cantidad de datos que se han podido mover. Listo. Y todo esto sin tener que mover datos. Es decir, cuando yo creo mi propio esquema me lo puedo llevar o puedo mantener todo el esquema centralizado. No necesito mover los datos. Es decir, yo hago el ETL y lo vuelvo a dejar en stream. Puedo hacer la preparación de los datos, ya sea con un Data Exploratory Analysis. Puedo replicar datos en el mismo escenario o puedo utilizar el Data Warehouse from Data Lake. Es decir, crear esa estructura de copo de nieve basado en mi Data Lake. Y por supuesto, al final yo puedo hacer una query federada donde involucro datos del Data Lake, datos de mi Data Warehouse o datos de mi Log Search Engine. Terminamos con una herramienta muy básica que permite que todo esto, como su nombre lo indica, Glue, ¿cierto? Es proveer conexión a muchas fuentes de datos,
¿sí? Tenemos fuentes relacionales, no relacionales, tenemos esquemas incluso basados en SIP, una orquestación de workflows, es decir, hago la extracción de datos a través de algo que se llama un crawler, hago los ETLs de limpieza inicial a través de algo que se llama un job y orquesto todo esto a través de workflows. Esto es serverless, es decir, no necesito decir cuántos, sino lo que necesito saber es cómo hacer mi carga de trabajo porque uno paga por el recurso que consume y la facilidad del desarrollo que puede ser directamente en Python o en PySpark o si algunos tienen más experiencia en el tema de escala también se puede hacer. Y para los que no les gusta la complicación, tenemos una herramienta visual que se llama Glue Studio, donde yo hago mis workflows, hago mis jobs, hago mi DAG ahí y determino las fuentes de datos, cómo se van, digo cómo va a ser el job, transformación y con trozos de código que tienen una inteligencia donde simplemente yo cambiaría los elementos específicos de las fuentes o los tipos de datos, etc. Y, por ejemplo, yo podría correr 1000 jobs y monitorizarlos en un solo panel de control. Y por último, tenemos esta herramienta también asociada a Glue, que se llama Data Build. Es las personas que quieren explorar los datos, saber los insights que normalmente se buscan en los datos, es decir, cómo están distribuidos, cómo están los datos, cómo está la correlación, sacar las métricas estadísticas más comunes, cómo se perfilan los datos, qué patrones presentan, qué anomalías presentan. Y lo bueno de todo esto es que no hay que escribir código, sino es a través de una herramienta totalmente personalizable donde yo puedo tanto extraer el dato, analizar el dato, preparar el dato y volver a escribir ese dato después de haberlo perfilado. Entonces, se limpia y se enriquece el dato, se tienen más de 250 pre-transformaciones listas para poderse aplicar, se tienen los esquemas de perfilamiento de datos y puede integrarse con esquemas de datos de gran tamaño. Entonces, más o menos esta es la visión unificada, ¿cierto? Tenemos en la parte de arriba todo lo que ya dijimos, Redshift, OpenSearch, S3, y bueno, RDS, que es para base de datos manejada, Aurora y DynamoDB, que es la base de datos, luego está el Glue, y abajo también lo tenemos, y Glue permite, por ejemplo, integrar vistas materializadas, o acceder a los datos, o mantener actualizadas las fuentes de datos, o hacer extracciones automáticas. Y aquí, pues, cómo se integra, por ejemplo, Redshift puede hacer queries que van a sus propias tablas o mediante Spectrum que van a S3, al storage propio del Data Lake. Y todo esto se integra en S3 y puede ser catalogado y administrado por Glue. Bueno, entonces, bueno, aquí ya hay mucha más elementos especializados cuando tengo que tener ETLs más complejos, donde yo tengo que tomar los datos que están en el S3 y llevarlos a un esquema de visualización o de querying complejo. Entonces yo puedo puedo construir arquitecturas mucho más complejas, algunas colocando elementos relacionales, otros no relacionales, otros elementos meramente de procesamiento, otros meramente de querying. Y entonces con esto terminamos. Esta es nuestra solución. Es una visión unificada y una gobernanza unificada de los datos para un tema de costo-eficiencia. Y es lo que nosotros entendemos como una arquitectura moderna de datos. Ahora, si sobre esos datos ya no solamente queremos crear nosotros, sino queremos procesos o proyectos o servicios de Machine Learning, tenemos tanto plataformas como productos. Entonces, para plataformas está SageMaker, que sirve para hacer labeling data, es decir, para que tenga usted dataset, por ejemplo, un punto de imágenes muy grande y diga, yo necesito etiquetarla rápidamente. Entonces, tenemos plataformas para etiquetar rápidamente, para agregar, preparar los datos, para entrenar feature a feature. Es decir, yo tengo ustedes saben que la ingeniería de feature es un proceso demandante porque yo tengo que ir, etiquetar datos, mirar si esos features me sirven y después mirar cómo se comporta el modelo y si no se comporta bien, volver a empezar, volver a descartar o a quitar un feature. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es un almacén de feature, el Feature Store, donde usted va, digamos, almacenando feature a feature y luego lo puede ir a integrar. También tenemos Spark con el lenguaje propio de PySpark o R. También tenemos esquemas de detección de bias, tenemos la visualización en Notebook,
tenemos un conjunto de aproximadamente 25 algoritmos donde usted puede iniciar y decir, mira, yo quiero es una regresión, o quiero una regresión lineal, o quiero, bueno, o quiero un forest tree, o quiero un XGBoost, y ya está ahí, y es simplemente decirle dónde están los datos, cuántos parámetros voy a tener, y en adelante todo el proceso, que eso es lo que se llama el SageMaker Studio, es una idea para hacer tuning de parámetros, debug y perfilamiento de los modelos, desplegar esto en producción, monitorearlo e integrarlo con una herramienta de integración continua de CI/CD. Eso es desde un punto de vista del humano. Ahora, si lo que no quiero es meterme allá en ese nivel, donde me toca a mí como construir, experimentar, sino utilizar servicios, pues tenemos servicios especializados por industrias y también por tipo de servicio. Entonces tenemos, por ejemplo, Recognition para todo el tema de un modelo preentrenado donde yo le agrego simplemente un dataset y él me hace reconocimiento de objetos en las imágenes, todo el tema de speech, de texto, de búsqueda, de chatbots con Amazon Lex, donde ya tenemos lenguajes latinoamericanos, no latinoamericanos y diferentes idiomas, y yo puedo generar, digamos, esos elementos adicionales de customización para un bot normalmente que me pregunta y que yo le puedo responder en otro idioma y que me lo puedo responder por el tema de bots. Sí, también tenemos esquemas de detección, de forecasting, detección de voz y ya para industrias especializadas como las pueden ver ahí. Entonces tenemos, digamos, un panorama amplio de lo que nosotros podemos decir dependiendo del tipo de workload que usted tenga o dependiendo de la necesidad propia de la industria. Termino diciendo que en el caso de SageMaker es hacer todo el tema de ML más accesible. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer colección de datos y preparación de datos, labeling de datos, almacenamiento de feature, validación de los modelos, visualización, data exploratory analysis, elección de los algoritmos, entrenamiento y tuneo de parámetros, el deployment, el monitoreo del modelo para saber hasta cuándo sirve y cuándo hay que reentrenarlo, ¿cierto? Y todo el proceso de automatización de todo eso en CI/CD. Por lo tanto, lo que quiero decir es que aquí mostramos una visión completa de cómo es una arquitectura analítica desde el punto de vista de AWS a través de nuestros productos que resuelven problemáticas específicas para cada uno de nuestros clientes y además de eso entender que no hay una única herramienta que solucione todo, sino que dependiendo de la necesidad del cliente se trata de elegir la mejor herramienta que le dé el mejor resultado, la mejor experiencia de usuario a un elemento costo eficiente que sea el que requiere la necesidad específica. Muchas gracias por su tiempo y no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Esteban. Muy interesante el tema tratado, pues definitivamente vemos que el universo de la analítica de datos en el cloud ha venido creciendo de forma exponencial, que tenemos un conjunto de herramientas tremendamente, digamos, amplio. Hay diferentes necesidades, diferentes tipos de soluciones para tales necesidades. Entonces, creo que a nuestros estudiantes, a nuestros profesores les interesa mucho el tema. Vamos a dar entonces la palabra, si alguien tiene alguna pregunta, levantar la mano, hacer la pregunta. Bueno, mientras se deciden, yo sí tengo un par de preguntas para Esteban. Y la primera, Esteban, estamos en la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la UIS pensando en nuestra reforma del programa de Ingeniería de Sistemas, y en esa reforma tenemos la idea de crear una línea en analítica de datos, una línea de especialidad para el ingeniero de sistemas en analítica de datos. La idea es salir del clásico enfoque generalista, donde pues todos los ingenieros salen con la misma formación, y pensar que el estudiante puede al final de su curso básico empezar a especializarse según una línea de formación específica. Pues ya acabamos de ver rápidamente en una pasada muy rápida lo que nos presentó usted, todo ese conjunto de herramientas y de tanto tecnológicas como conceptuales. Y la pregunta mía es,
¿qué tan importante considera usted, Esteban, la formación de ingenieros de sistemas especializados en analítica de datos, que ya no sea el ingeniero típico de desarrollo software, sino que pensemos en ingenieros que sean capaces de hacer, pensar en hacer esos pipelines, esas arquitecturas de datos, eh, y que sean capaces de analizar esas necesidades y de proponer soluciones costo efectivas, como usted decía, no solamente técnicamente viables, sino costo efectivas para, para pues, las necesidades de las industrias nacionales e internacionales. Bueno, digamos que hay dos realidades que están pasando, ¿no? Yo creo que muchas veces uno no quisiera que esto pasara, pero la realidad es que las necesidades de la industria y la demanda de la industria hacen que de alguna manera el perfil de un egresado vaya por uno o por otro lado, ¿cierto? Entonces, digamos, desde la necesidad de la industria, pues es lo que está pasando. No los están pidiendo solamente porque sea bonito, porque tenga un nombre muy rimbombante, ¿cierto? Sino porque hoy en día todas las industrias se están dando cuenta que tienen un conjunto de datos histórico, que están generando nuevos datos y que realmente muchas no saben qué hacer con ellos. Están tratando de entender cómo sacarle mejor provecho a sus datos, cómo utilizarlos y cómo esto para ellos debe ser una ventaja competitiva respecto de otros, ¿cierto? Entonces, viendo esa necesidad que está ocurriendo real en la industria y que está ocurriendo hoy, pues se vuelve primordial que tanto una persona que no va a trabajar en el área como una que sí va a trabajar en el área entiendan por lo menos al ecosistema al cual se están enfrentando, ¿sí? Que hoy en día el tema de data es muy importante, no solamente porque algunos la desarrollan y las grandes industrias la desarrollan, sino porque toda la industria lo está necesitando, número uno. Número dos, porque el profesional debe hacer que también, digamos, en el caso nacional, la especialidad adquiera un renombre en el sentido de no venir a comprar productos, porque una de las cosas que pasa en analítica de datos es que cada empresa viene y vende un producto y le dice, mi producto le soluciona, todo lo que usted necesita es mi producto. Y se necesitan profesionales que sean capaces de decir, no, esperemos un momentico, miremos cuál es el problema, cuál es su necesidad. Su necesidad es de ingesta de datos, su necesidad de procesamiento de datos, su necesidad de almacenamiento de datos, su necesidad es de generación de valor, de insight visuales, bueno, todo lo que está allí. Entonces, digamos que ahí hay que crearles peso para que esos profesionales ya no se vuelvan simplemente consumidores, sino que ayuden a desarrollar arquitecturas complejas y al desarrollar esas arquitecturas complejas también muestran a la industria que la necesidad del mercado colombiano, y no solamente colombiano, sino internacional, porque ahora los profesionales, digamos, deben tener una visión internacional, requieren esto, que uno entienda, ya sea que esté inmerso en la arquitectura de datos como no, cómo es ese ecosistema para poder tener una visión en la cual uno no solamente consume, sino también aporta. Esteban. Y mi segunda pregunta, bueno, vimos los ejemplos que nos mostraste de las diversas compañías y efectivamente pues reconocemos a la mayoría de esas compañías como grandes compañías en los diferentes sectores. Pero mi pregunta es, bueno, tenemos pequeñas, medianas industrias o industrias que quizás muy conservadoras que no han dado ese paso hacia un universo cloud, ¿sí? Y han estado, digamos, o tienen el interés de hacerlo, pero están acostumbrados a trabajar con sus herramientas propias en sus propias infraestructuras, con sus bases de datos en MySQL, en Oracle, en Postgres o lo que sea, con sus archivos de CVS regados por todas partes y sus herramientas Excel o Power BI o diferente tipo de herramientas. Y pues lógicamente ya están dando cuenta que eso no es suficiente para una solución efectiva para pasar a realmente obtenerle valor a sus datos. Pero tienen ciertos temores, ¿no? Primer temor es económico. Bueno, ¿cuánto me va a costar irme al cloud? Eso va a ser muy costoso. Mejor yo mantengo mis equipos aquí, mi gente aquí y demás. Segundo temor, perder el control, ¿no? Tú nos hablabas de varios servicios que son full managed, que digamos el proveedor se encarga de toda la parte de provisionamiento de equipos. Ya yo ni siquiera me entero cuántos servidores hay trabajando en eso, ni cuántos nodos, sino simplemente estoy pensando en el resultado.
Y también el tema de entregar sus datos para que estén en una infraestructura externa, ¿no? Digamos que les atemoriza a algunos. Yo lo digo con, digamos, con conocimiento de causa. La propia WIS es uno de esos que tienen un pie en un lado y otro, y un pie aquí y un pie allá, con temor de dar ese paso hacia estas infraestructuras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podría una compañía que hasta el momento no ha usado cloud para sus digamos, soluciones, o la ha usado en forma mínima como infraestructura, como servicio, alguna que otra máquina virtual, pero de ahí no ha pasado, dar ese paso a una arquitectura como la que nos presentaste, que pues, si bien es muy completa, también tendría que uno pensar en soltar de cierta forma ese control, ¿no? Y dejarse acompañar. ¿Cuál sería como el mejor camino para lograr llegar a esa solución? Digamos que esos temores están presentes y no solamente en las pequeñas, sino incluso en las grandes compañías. Y no solamente en Colombia, lo tengo que decir, ¿no? Hay compañías de otro espectro y de otro tamaño y en otras regiones que también tienen las mismas, digamos, los mismos concerns acerca de esto. Entonces, nosotros, esto no es un asunto de migrar solamente tecnológicamente, sino también de el tema estratégico, de visión, de gente, de cómo se entienden las soluciones, ¿sí? Lo que nosotros hacemos regularmente es comenzar por el tema estratégico. Nosotros tenemos algo que se llama el Cloud Adoption Framework, que es una serie de workshops donde muestran cuáles son los reales valores, cuáles son los temores, qué significa el tema de privacidad, de responsabilidad compartida, qué normas hay en los diferentes países que protegen esto, qué normas y qué mecanismos tiene el usuario para proteger sus datos, para colocarles niveles de acceso. Y por el otro lado, qué beneficios tiene el uso del cloud. Y no está orientado, esas charlas incluso no están orientadas a que sean adoptadas por AWS. Por supuesto, uno esperaría que adopten AWS, pero incluso algunos clientes después de esas charlas adoptan otro tipo de cloud provider. Y la idea es mostrarles, uno, la realidad de la industria, dos, como tratar de despejar esas dudas, sobre todo a nivel estratégico, ¿sí? Y ahí se colocan, por ejemplo, economía de cloud, seguridad de cloud, la administración y el modo de hacer las cosas en cloud. Y también se hace un ejercicio económico que se llama el TCO. ¿Para qué? Para que las personas cuando digan es que en el cloud me resulta más caro, y uno le hace la pregunta, ¿cuánto te vale hoy en día? Teniendo todos los costos, ¿no? Teniendo los costos de energía, los costos de administración, los costos de persona, los costos de desarrollo, los costos de una caída, los costos de alta disponibilidad, todos esos costos, y normalmente uno se estrella con que realmente no lo sé. Yo sé cuánto me vale el servidor y el mantenimiento del servidor, pero no sé más. Pero es que realmente eso no es el costo total de una solución, y para eso hacemos un ejercicio que es de TCO, y al final se compara y se dan cuenta si hay o no beneficios. Por supuesto, el utilizar de una manera inadecuada el cloud, por ejemplo, utilizar una instancia, yo digo, no, lo que yo necesito es irme a la instancia más grande que tienen y no la utilizo sino el 5% y al mes voy a decir, no, esto es demasiado caro. Claro, estoy utilizando la herramienta inadecuada para mi tipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, ahí todo ese ejercicio económico es la utilización de costos, no solamente es tratar de que consuma la mayor cantidad de servicios, sino que utilice los servicios que realmente necesita y que al final él sienta que lo que está pagando, el resultado de lo que está pagando, no solamente satisface su necesidad, sino incluso supera su expectativa, ¿sí? Y no solamente de que esté consumiendo y consumiendo. Entonces, digamos, ese es un ejercicio más estratégico que involucra personas, procesos, ¿cierto? Y visión de planes estratégicos tecnológicos que el tema propio de la tecnología. Y después viene dentro del tema de adopción, es mirar cuál es su estado respecto allá. Por ejemplo, se necesita gente que conozca de cloud, de cómo se configura, el tema de seguridad de cloud, el tema de los servicios de cloud, en los servicios que vaya a utilizar. Y cuando se hace ese análisis de gap, pues se le propone un esquema de capacitación que puede tomar con un tercero, que puede tomar a cuenta propia, ¿sí? Y un esquema de tiempo donde debería estar cuando quiere entrar a cloud. Gracias, Esteban. Muy interesante esa visión de cómo dar ese paso, ¿no? Cómo instruirse para dar el paso.
No sé si hay alguna otra pregunta por parte del público. Creo que no. No, no veo. Entonces, Esteban, muy agradecido por el tiempo, por su disposición. Ah, hay una pregunta aquí, una duda, dice William Trigos. Sí, William, si quiere escribirla o... No, Dice que está muteado. Ya, creo que ahora sí. Ya, siga, William. Gracias. Profe Esteban, pues primero pues agradecerle una charla interesante y pues quería apoyarme en eso, en esa infraestructura que usted presenta para hacerle la pregunta y es, no sé si tenga conocimiento o estén trabajando en el área acerca de gemelos digitales con una infraestructura de este tipo. ¿Conoce algún caso a nivel de pronto de Colombia o de Latinoamérica? ¿Cuál de esos componentes que tiene ahí puede ser de pronto digamos, el principal o el que más demanda esfuerzo? Esa es mi pregunta. Bueno, sí tenemos clientes. Lo que pasa es que nosotros tenemos clientes que podemos referenciar y otros que no podemos referenciar de manera pública. A nivel público, tenemos un proveedor de automóviles, ¿cierto? Que para sus fábricas se creó todo ese proceso de gemelos digitales. Está en este momento documentado entre nuestros casos de éxito. Y el esfuerzo, diría yo, más grande depende mucho de la industria. Regularmente, hay industrias que fácilmente pueden implementar el esquema por cómo tienen su flujo de datos, cómo fácilmente pueden compartir información entre un lado y otro. Yo creo que ese es el elemento más fuerte, ¿no? Más que la tecnología, poder analizar el caso y mirar el flujo de datos y si ese flujo de datos puede de alguna manera ser reproducido en una manera digital, ¿sí? Y aunque pueda ser reproducido, sí se requiere un conjunto de datos inicial, digamos como un startup de datos, que puede ser llevado al gemelo digital. Algunas veces, algunas industrias tienen tanta restricción en esa parte que es complicado. Y por el otro lado, pues ya depende mucho de la industria, ¿cierto? Lo que yo vaya a simular, el grado de simulación que yo quiera, el esquema de datos puramente o de datos e integración de servicios con un tercero en un esquema más pequeño, uh, es diferente para una y la otra industria, ¿sí? Entonces, a nivel general, yo diría que ese esquema de flujo de datos, pero a nivel específico va a depender mucho del caso de uso que se tenga. Bien, precisamente ahora que menciona eso, quería preguntarle y es, ¿debería entonces la industria pensar en una arquitectura a pequeña escala para empezar a implementar ese gemelo digital? Es decir, empezar en un ambiente local, controlado, a reproducir a pequeña escala su negocio y después sí migrar a la nube. ¿Valdría la pena o es esta la forma correcta de hacerlo? No, mira, eso vuelvo y te digo, depende de la industria. Aquí te dejo el link donde tenemos los casos de gemelos digitales. Por ejemplo, Coca-Cola, en su proceso de manufactura, hizo ese esquema y no estamos hablando de una pequeña industria o una industria que no esté en este momento en la nube, ¿cierto? Pero hay procesos en los cuales lo que se requiere es poder experimentar rápidamente sin tener un riesgo alto, porque la cadena de producción, por ejemplo, se ve afectada porque algún cambio pequeño puede generar un impacto tremendo y lo que se quiere es poder manipular esos elementos para llegar a esquemas de optimización o incluso de innovación. Entonces, no necesariamente, hay algunos que comienzan pequeños, incluso los ejemplos que vas a ver ahí son de industrias muy grandes. Lo que pasa es que el caso que van a tocar posiblemente, ¿cierto? A nivel de experimentación, muchas veces es pequeño, otras veces es grande, y lo que intentan ver es cómo no afectar o cómo no generar un gran impacto sobre la producción real, sobre la instalación real, ¿cierto? Pero sí poder simular esto de una manera efectiva. Bien. No, pues hacía esa pregunta precisamente porque creo que este es el punto. Hay una propuesta que estoy manejando aquí donde estoy y era precisamente construir a pequeña escala una infraestructura y buscábamos el siguiente paso y es, después de que tenemos a las personas de la empresa formadas bajo esta infraestructura, ¿cómo poder migrar a la nube?
Y entonces he identificado que algunas de las herramientas que mencionan son las que precisamente estamos apoyando en el diseño que tenemos actualmente. Entonces, por eso quería preguntarle si había algún caso de ese tipo. Voy a revisar entonces esto y pues muchas gracias ahí por la orientación. Con gusto, William. Bien. Ok, gracias, William. Bueno, entonces, para cerrar, quiero nuevamente agradecer a Esteban por su tiempo, por su disposición y lógicamente por la calidad de la charla que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos pues tenerlo en otros espacios, en otros eventos con nosotros. Bueno, vamos a dar espacio a una última pregunta, Jatinson, y cerramos. A ver, Buenas. Hola siga. Esteban, ¿qué más? Mira Esteban, mi pregunta es un poco más de la metodología que se usa para adoptar en las empresas el Pipeline Data. Ahorita, como lo mencionó el profe Gabriel, nosotros hemos tratado de volcar un poco hacia la parte de ingeniería de datos en la carrera. Y hasta ahora estamos construyendo la parte de los conocimientos básicos que se puedan dar, los estamos dando en base de datos 2. Pero dentro de las cosas que hemos visto es primero que Colombia, dentro de la adopción que ha hecho sobre la ciencia de datos, pues convirtió los departamentos de TI en utilities, simplemente departamentos donde se encargan de dar datos de una fuente y otra hacia estos requerimientos que puedan dar la ciencia de datos. Dentro de esto, nosotros hemos visto la parte de la metodología. ¿Cómo puedo hacer esa migración de educar a una empresa dentro de un contexto un poco más de ingeniería, un poco más que lo vean como un requerimiento más, un paso más que deben hacer dentro de esto para que puedan adoptar, por ejemplo, este tipo de tecnologías y este tipo de herramientas y poderse de pronto, no es tanto hablar de migrar a la nube en un principio, pero que sí a futuro lo puedan tomar como algo más factible, ¿no? Sí, como ya mencionaba, nosotros tenemos este programa que se llama Cloud Adoption Framework, lo acabo de dejar aquí. Ah, Y si tú te das cuenta, CAP tiene varios elementos. El primero se llama Envisioning y es como tratar de ayudar a las organizaciones a que se visionen qué pasaría si ellos migran a la nube, ¿cierto? Y después, por supuesto, alinear las expectativas de negocio, la necesidad, primero como descubrir, segundo alinear, por último utilizar un MVP como específico para probar, ¿cierto? Y ver las ventajas y desventajas solamente que en una escala pequeña y luego cuando ya se vea el valor de ese proceso, pues entonces ahí sí comenzar un esquema de aceleración de ese proceso. Normalmente lo hacemos así, ¿por qué? Porque la adopción a la nube no es solamente un elemento tecnológico, sobre todo es un elemento estratégico, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, con la experiencia que hemos ganado, si solamente vas al elemento tecnológico, llega un momento en que las decisiones fuertes que hay que tomar, que vienen del elemento estratégico, frenan ese proceso y entonces el resultado al final de un proyecto no es exitoso. Y no es exitoso no porque las personas no sepan, no es exitoso no porque no haya la necesidad, no es exitoso no porque no haya la capacidad, sino muchas veces porque no hay esa voluntad estratégica de hacerlo. O que en algunos casos hay que hacer inversión, porque en algunos otros casos hay que cambiar la visión que se tiene uno del pipeline de data o de cualquier otro proceso que uno tenga. Entonces, pues yo le recomendaría que viera ese Cloud Adoption Framework que, digamos, en el caso de AWS, cuando hay una perspectiva de negocio, se da como parte de nuestros servicios. En algunos otros casos, pues si lo quieren tomar ya standalone, también tendría algún tipo de costo. listo. Y la otra pregunta va más enfocada a la materia. Dentro de las herramientas que estamos tomando para introducir a los estudiantes en esta parte de Pipeline Data,
y sobre todo la adopción de muchas herramientas, ya que eso es muy amplio. Como podemos ver, ustedes tienen una suite muy amplia. Esto dentro de AWS tienen convenios para la parte académica. Sí, nosotros tenemos un programa que se llama AWS Academy. Me corrigen ustedes, yo creo que ya son parte de ese programa. Tendría que revisar con el experto del sector, ¿qué? Del sector de educación para la cuenta de ustedes. ¿Cuál es la idea? Es que una universidad como la UIS tenga como un embajador allá o quien es el responsable. Él va a crear cuentas para unos profesores, digamos como unos iniciales. Esos profesores toman una serie de capacitaciones que están dentro de la plataforma y que ofrecen tanto la parte de capacitación como la parte de laboratorio con una serie de créditos por cada tipo de curso, y tiene unos tracks que están en analítica, que están en cloud básico, que están en seguridad, que están en machine learning, y dependiendo de cada una de esas especialistas a un profesor, y luego ya hay un material ahí que ese profesor, si quisiera, lo pudiera dar con una serie de alumnos para que el alumno, al tomar eso, también pueda llevarlo, pueda tener una certificación de terminación, tenga créditos para utilizar la plataforma de AWS, ¿cierto? Y entonces tenga los laboratorios también para experimentar y ganar experiencia. Gracias, Esteban. Definitivamente nos toca revisar entonces el tema de AWS Academy. Estamos bien interesados como institución a ser parte de ese programa. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Con esto damos inicio a nuestro evento System Fest 2021. Espero pues sea este año nuevamente tenga el éxito que tuvimos en la edición pasada, y es una semana pues de intercambio académico y de ver lo que hacen nuestros estudiantes y cómo lo logran. Esteban, nuevamente, gracias por su tiempo, por su dedicación, por su charla, y nos veremos, espero yo, en otra ocasión. Gracias y buen día para todos. Buen día, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.